¿Cómo van? Buenas tardes a todos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, profe, profe. buenas tardes. Bueno, vamos a refrescar un poquito donde Buenas quedamos tardes. la última clase. Habíamos visto algunas propiedades de las desigualdades, ¿sí? Así que repasamos un poquito eso que habíamos dicho el otro día. Teníamos la primera propiedad que dice, si A es menor que B y a su vez B es menor que C, entonces A es menor que C, ¿sí? Esa se llama la propiedad transitiva, ¿se acuerdan? Bueno, por ejemplo, esto quería decir, si tengo, por ejemplo, menos 3 es menor que menos uno y a su vez el menos uno es menor que 2, ¿sí? Menos 3 es menor que uno y a su vez el menos uno es menor que 2, entonces por propiedad transitiva te va a verificar que el primero, o sea, el A, el menos 3 sería, tiene que ser menor que el último, el C sería 2, ¿sabes? Propiedad transitiva se llama eso. Voy rapidito acá porque la habíamos visto el otro día. La segunda propiedad me dice que si a una desigualdad le sumo o le resto, cuando yo digo le sumo, ustedes acá van a ver un signo más, pero en realidad, como la constante C puede ser un número positivo o negativo, estamos diciendo en realidad que si a una desigualdad le sumo o le resto, ¿sí? Porque si el número C es negativo, le estaría restando, ¿sí? Entonces, si en una desigualdad sumo en ambos lados la misma constante C, entonces resulta que A más C va a seguir siendo menor que B más C, ¿sí? Entonces, en una desigualdad yo puedo sumar de los dos lados o restar de los dos lados la misma constante y la desigualdad se mantiene, ¿sí? Estas propiedades ahora las vamos a aplicar, por ejemplo, en el práctico, lo ven en el ejercicio 10, 11, creo que estaba ahí. Ahora vamos a ver algún ejemplito en donde tienen que aplicar estas propiedades, donde les da una serie de enunciados, enunciados que pueden ser similares a los del parcialito, parcial, ¿sí? Así que tengan en cuenta lo que vamos a ver eso. Algunos enunciados para justificar verdadero o falso, en donde tienen que tener bastante claro estas propiedades para poder justificar en esos ejercicios. Ahora vamos a ver algún ejemplito. Acá otra desigualdad que era la que me permitía en una desigualdad multiplicar en ambos lados por una constante, ¿sí? Acá la particularidad que teníamos que esa constante C, o sea, yo siempre tengo una desigualdad. Acá estamos usando siempre la desigualdad menor, pero acuérdense que esto vale cuando tengo un menor igual, un mayor o un mayor igual, siempre vale, la misma propiedad también valen, digamos. Si yo tengo una desigualdad A menor que B, y entonces en los dos lados de la desigualdad multiplico por un número C que tiene que ser mayor que cero. En ese caso, la desigualdad se mantiene. Y habíamos visto que pasaba, el número C era negativo, o sea, la misma propiedad, pero cuando el número C es negativo, ¿sí? ¿Qué significa? Multiplico en una desigualdad en ambos lados por un número negativo. Y entonces, ¿qué pasaba con el sentido de la desigualdad? Se invierte, ¿sí? O sea, al multiplicar por un número negativo, la desigualdad se invierte. Hay que tenerla muy presente, ¿sí? Porque ahí es donde cuando trabajamos con las desigualdades para despejar, por ejemplo, van a usar bastante esta propiedad y hay que tenerla en cuenta porque a veces se da vuelta la desigualdad, ¿sí? Y acá agregué una propiedad que no estaba el otro día, así que vamos a mirarla. Igual acuérdense que las diapositivas están en el aula virtual, ¿sí? Acá yo tengo una desigualdad A menor que B y a su vez otra desigualdad
C menor que D, lo que me dice esta propiedad es que si yo tengo como acá dos desigualdades en el mismo sentido, es decir, que sean las dos con el signo menor, o podrían ser las dos con el signo mayor, o con el signo mayor igual, pero las dos tienen que tener el mismo signo acá. Si yo tengo dos desigualdades con el mismo sentido, las puedo sumar, ¿sí? Es decir, eso me diría que si yo tengo que A es menor que B, como dice acá, que A es menor que B y que C es menor que D, para que lo veamos por ahí más claro, la escribiría así, y lo que me dice esta propiedad es que si las dos desigualdades tienen el mismo sentido, las puedo sumar miembro a miembro. Es decir, que acá puedo sumar este con este, que A más C va a seguir siendo menor que B más D. Se pueden sumar dos desigualdades. Acá no vale la resta, ¿sí? No podría restar las desigualdades que al resto le poniendo un signo menos. Y si multiplicaría o le pondría un signo menos adelante, la otra desigualdad se daría vuelta. Entonces esta propiedad solo vale para sumar, ¿sí? Dos desigualdades, entonces, con el mismo sentido o en el mismo sentido, se pueden sumar, ¿sí? Bien, hay algunas otras propiedades, las otras, y vemos un ejemplito que entiendan mejor. ¿Con números Profe, o con...? disculpe, Sí, se escucha entrecortado. ¿se escucha entrecortado? Eh, Sí, a mí también me pasaba, pensé que era yo. Y la ah, pizarra no se ve mucho. ¿Dónde no se ve? ¿En la pizarra? En los Sí, ejemplos que está escribiendo. Bien, bueno, voy a tratar de escribirlo más grande para por ahí para que se vea mejor, ¿sí? Bueno, el problema del audio vamos a tratar de ver si lo podemos. Bien. Perdón, profe. Em, Otras propiedades, Profe, ¿sí? disculpe, le hago una consulta. ¿Esta es la misma guía de la clase pasada o es otra? ¿Es la misma diapositiva? Las mismas diapositivas. Creo que la clase pasada llegamos hasta la diapositiva número 28 y hoy arrancamos desde la 28 hasta la última, ¿sí? Pero está todo dentro de las mismas diapositivas del otro día, sí. Perfecto, Bueno, gracias. acá entonces tenemos unas cuantas propiedades. Por ahí la simbología a lo mejor les asusta un poco, pero la idea es que traten de entender lo que significan las propiedades o qué se puede decir que no con las desigualdades, ¿sí? Hasta ahora vimos que en una desigualdad yo puedo sumar de los dos lados lo mismo, puedo multiplicar de los dos lados por una constante, cuando esa constante es positiva se mantiene, cuando la constante es negativa se da vuelta a la desigualdad, ¿sí? Veamos algunas otras. Eh, bueno, esta es parecida a esa que les acabo de decir recién. Me estoy refiriendo a la 6 o 6. Todas tienen la O adelante porque son propiedades relativas al orden de los números reales, ¿sí? La 6 me dice que si A es menor que B y C es menor que D, y a su vez los dos son mayores que cero, fíjense en el 6, ¿sí? Me dice 0 menor que A es menor que B, ¿sí? Me está diciendo que A es menor que B, pero a su vez me está diciendo que tanto el A como el B son mayores que cero, es decir, son positivos, ¿sí? Por la otra desigualdad que tienen al lado dice lo mismo, que C es menor que D, pero tanto el C como el D son mayores que cero, ¿sí? Entonces, yo tengo dos desigualdades, pero les estoy pidiendo además que sean todos los números positivos, ¿sí? Tanto el A como el B, como el C, como el D, ¿está bien? Lo que me dice es que las puedo multiplicar miembro a miembro sería. Lo mismo que dijimos hoy prácticamente, ¿sí? La otra propiedad 7 que me dice que si A es menor que B,
un poco también ya lo vimos con la otra propiedad anterior, ¿sí? De hoy. Que si yo tengo una desigualdad A menor que B, ¿y qué le hago ahí? La multiplico por un menos 1, estaría multiplicando por menos 1 en ambos lados. Para que me quede entonces menos B va a ser menor que menos A. ¿Se entiende? La propiedad 7. Ahí le dice que A es menor que B. Entonces, en el paso siguiente me queda un menos B y menos A. Significa que, ¿qué hice? Multiplico por menos 1. Multiplico por menos 1 en ambos lados de esta desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si al A lo multiplico por menos 1, me va a quedar menos A. Si al B lo multiplico por menos 1, me va a quedar menos B. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la desigualdad? Se da vuelta. Y en lugar de menor, me va a quedar mayor, ¿sí? Lo que dice ahí después del entonces es esto que está dicho acá, pero está escrito al revés. En realidad, como en las desigualdades, siempre tratamos de respetar el orden dentro de los números reales. Siempre ponemos el número más chico a la izquierda, el más grande a la derecha. Lo que me dice esta desigualdad, ¿qué es? Que el menos b, mirándolo del menos b para aquel lado, ¿no es cierto? El menos b es menor que menos a, ¿sí? Entonces sería el menor, lo tengo que escribir del lado izquierdo. Por eso allá en el entonces me dice que menos b es menor que menos a. ¿Está? O sea, es la propiedad que ya habíamos visto, que está dicho ahí de otra manera, ¿sí? O con otro ejemplo, pero es lo mismo. En definitiva, yo tenía a menor que b, multipliqué por menos 1, que es una constante menor que 0, y entonces tuve que dar vuelta a la desigualdad. Es la propiedad de hoy, ¿sí? Y entonces eso es lo que dice ahí la séptima, ¿sí? La 8, ¿qué me dice? Bueno, si A es mayor que 0, lo mismo, está aplicando la misma propiedad. ¿Se dan cuenta? Si A es positivo, para que me quede menos A, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por menos 1, otra vez. Si estoy multiplicando por menos 1, se da vuelta la desigualdad, ¿sí? Entonces, si A era positivo, al multiplicar por menos 1, me va a quedar que A es menor que 0, o sea, A es negativo. ¿Se entiende? La 9. Hay una propiedad muy importante que la vamos a usar bastante seguido por ahí. Vamos a hacerlo con un ejemplo también. Prácticamente con las desigualdades hay dos casos en donde se da vuelta la desigualdad. Un caso es cuando multiplico por una constante negativa, como estamos viendo acá. Y el otro caso es lo que me dice la propiedad 9, que es cuando elevo en una desigualdad, elevo a la menos 1. En ese caso también la desigualdad se invierte, ¿sí? Uy, perdón que lo voy a silenciar. Profe, disculpe, ¿cómo se llama esa propiedad? La 9 Sí, la que va a aplicar. en realidad no tiene un nombre específico la propiedad, pero sí lo que dice la propiedad, te puedo decir que cuando en una desigualdad elevo a la menos 1 en ambos lados, la desigualdad se invierte, ¿sí? Eso es en criollo lo que está escrito ahí con símbolo matemático, ¿sí? O sea, en una desigualdad yo puedo elevar a la menos 1 en ambos lados y la desigualdad se invierte, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplito de la propiedad 9. Fíjense, pero hay que tener en cuenta bien lo que dice ahí. Yo puedo elevar a la menos 1, pero ¿cuándo? Siempre y cuando sean ambos positivos o ambos negativos. Si hay uno positivo o uno negativo, no puedo elevar en ambos lados y dar vuelta a la desigualdad, porque ahí no se va a cumplir. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero lo que me dice entonces eso es que, por ejemplo, el 3 es
menor que 5, elevo a la menos 1 en ambos lados, sería decir, el 3 elevado a la menos 1. La desigualdad se va a dar vuelta y me va a quedar mayor que 5 elevado a la menos 1. O sea, lo que hago acá al pasar de este paso a este otro es elevo a la menos 1, ¿sí? Entonces, 3 elevado a la menos 1, ¿qué me daría? ¿Cuánto me daría? Un tercio. Menos Un 3. tercio. Un Ah, ok. tercio positivo, ¿eh? Se mantiene el signo del 3 en realidad. El que es negativo es el exponente que es un 1. Claro. Cuando tengo un exponente negativo, recuerden que se invierte la fracción, ¿sí? Acá lo mismo. La fracción es un entero, un 5, que tiene un denominador 1 en todo caso. Es como si tuviera acá un 1, ¿sí? Al dar vuelta o al tomar el inverso, le da vuelta el 5, me quedaría un quinto, ¿sí? Y entonces ahí se dan cuenta que se cumple lo que dice la propiedad, es decir, que un tercio, que me daría 0,3333 periódico, ¿no? Y un quinto me da 0,2. O sea que se cumple 0,3 periódico, va a ser mayor que un quinto, que si lo ponen en decimal le da 0,2. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es la propiedad 9, ¿sí? Se cumple cuando ambos son positivos, también se va a cumplir si ambos fueran negativos, pero no se va a cumplir cuando tengo uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, borro este ejemplito. Una pregunta, profe. Sí, Si los dos son negativos, igual se lleva a la menos uno. si los dos son negativos, tendría, por ejemplo, menos 3 medios es mayor que menos 5, por ejemplo, ¿sí? Menos 3 medios sería, en decimales, menos 1,5, ¿no? Si esto lo miran en la recta numérica, tendría por acá el menos 3 medios y el menos 5 estaría más a la izquierda, ¿sí? Entonces, el menos 5, ¿sí? O el menos 3 medios es menor, porque está más a la derecha, diríamos, es menor que el menos, perdón, el menos 3 medios es mayor, porque está más a la derecha, mayor que menos 5, ¿está bien? Bien, se cumple lo que dice ahí, desigualdad. Yo tengo una desigualdad en la que los dos números son negativos, ¿sí? Estamos viendo lo que dice la propiedad. Cuando los dos son positivos o los dos no son negativos, se cumple, ¿sí? Si yo elevo a la menos 1, lo que va a pasar es que el menos 3 medios, al elevarlo a la menos 1, la desigualdad se tendría que dar vuelta y me quedaría menor que el 5 elevado a la menos 1. ¿Está bien? 3 medios, perdón, menos, y acá sería menos 5 también. Menos 3 medios elevado a la menos 1. ¿Cuánto me da? Menos, 3 me... se da vuelta, menos 2 tercios, ¿estamos de acuerdo? Y el menos 5 cuando le elevo a la menos 1, ¿cuánto me da? un Menos un quinto. quinto. Menos un Menos, quinto. el menos Menos se un sigue quinto. manteniendo, el menos de la Menos base un se sigue quinto. manteniendo, Un quinto. menos un quinto. Bueno, y la desigualdad, en lugar de menor, me va a quedar mayor, ¿sí? Si hacen esta cuenta, el menos 2 tercios les da, ¿cuánto? Menos 0,6, si no me equivoco, periódico. ¿Está bien? Menos 0,2. Sí, Bueno, da eso. entonces esto es mayor que esto, ¿está bien? Ahora, cuando uno es positivo y uno es negativo, ¿qué pasará?
no se puede efectuar la... Cuando uno es positivo y uno es negativo, no se va a cumplir. Es decir, que si yo tomo, por ejemplo, menos 3 Profe, es menor que 5, ¿sí? el 0,2 no es más grande que es menos 0,6. A ver, ahí sonamos. Porque- Em, 0, dijimos Menos 0,2 0,2, perdón. menos 0,2. Este sería más Más grande, grande. mayor que el menos Menos 0,6. 0,6 elevado al Periódico. otro periódico, ¿no? Este Claro, es menor que este, ¿está bien? O el menos 0,2 es mayor que el menos 0,6. ¿Está bien? claro. Sí, sí. Bien. No sé si lo había o lo dije al revés, capaz, cuando dije el Lo ejemplo. dijiste bien, pero escribiste el signo al Ah, lo revés. escribí al revés. Bueno, a veces presten atención porque me suele pasar eso. Ustedes están acá para corregirme a mí a veces. Cuando tengo uno positivo y uno negativo, ¿qué pasa? Al elevar a la menos 1, el menos 3 elevado a la menos 1, ¿qué me queda? Ya lo escribo menos un tercio. directamente, menos un tercio, ¿está bien? Y este, un quinto. Entonces, está bien, ¿no? Bueno, acá en este caso sí se va a seguir cumpliendo, me parece. Este, cuando le elevo a la menos 1, el signo se da vuelta, en lugar de menor me queda mayor. No se va a cumplir tampoco. Bueno, el menos un tercio no es mayor que el un quinto, ¿se dan cuenta? O sea que acá no se cumple. Profe, Sí, ¿y esa condición la tenemos que observar en general o en particular? esa condición la tienen que, digamos, saber aplicar cuando yo estoy resolviendo un ejercicio y tengo que, por ejemplo, tengo que elevar a la menos uno en ambos lados. Yo tengo que estar seguro de que esos dos números o que esas dos expresiones que estoy comparando sean las dos positivas o las dos sean negativas. Si yo no sé o sé que una tiene distinto signo que la otra, no voy a poder hacer o aplicar esa propiedad. ¿Se entiende? O sea, yo tengo Claro. que saber cuándo poder aplicarla y cuándo no. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver en el ejercicio 9 y 10, como les decía, que hay algunos ejercicios en el práctico donde ustedes van a usar estas propiedades para poner verdadero o falso. Les pide ahí. En todo caso, si es falso, tienen que justificar, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa cuando elevo al cuadrado en ambos lados. Vieron que ustedes tienen por ahí una desigualdad y a veces tengo que elevar al cuadrado en ambos miembros. Eso lo puedo hacer siempre y cuando también los dos tengan el mismo signo. Es lo que me está diciendo la propiedad 10 y la propiedad 11. La 10 me está diciendo que si A es menor que B y los dos son ¿con qué signo? Positivo. Positivo, porque me están diciendo mayor que 0, ¿sí? Los dos son positivos, entonces vale que A al cuadrado sigue siendo menor que B al cuadrado. Es decir, vale elevar al cuadrado en ambos lados de esta desigualdad, ¿sí? O cuando la A es menor que B y a su vez los dos son menores que 0, o sea, son los dos negativos, puedo también elevar al cuadrado en ambos lados, pero en este caso, al ser negativo, ¿qué pasa? Ahí se invierte la desigualdad, ¿sí? Siempre generalmente el problema lo tenemos con los negativos cuando se da vuelta la desigualdad, ¿sí? Entonces, bueno, tengan cuidado con estas propiedades cuando las aplican, ¿sí? O sea, si yo tengo dos números positivos, sí, ¿puedo elevar al cuadrado en ambos lados? Eso sí, vale. Pero si son los dos negativos, ahí puedo elevar al cuadrado, también la desigualdad se da vuelta en ese caso, ¿sí? Bueno, y por último, lo que me dice esto, que para cualquier número distinto de 0, al elevarlo al cuadrado me va a quedar siempre mayor que 0. ¿Estamos? Ahí voy a copiar un ejercicio del práctico. Si ustedes tienen a mano el práctico en el ejercicio 9, vamos buscando. A ver si puedo compartir la pantalla, se los muestro.
Bueno. ¿En ese de las propiedades, profe? Sí, ahí les comparto la Sí. pantalla. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, Sí. profe. Bien. Sí. Bueno, em, a ver si puedo. Bueno, ¿siguen viendo la pantalla compartida? Bueno, Sí, Sí. profe. perfecto. Sí, profe. Bueno, fíjense, ahí tienen, lo voy a ver si lo puedo agrandar para los que están presentes. Un poquito. Ahí no me lo. Esperen un cachito, ¿eh? Profe, a la derecha, en la parte inferior, a la derecha están las lupas. Sí, eso estaba buscando. Ah, Acá, pasa que está, lo tengo tapado con esto. Bueno, ujú. ahí vamos. Bueno, entonces, ahí tienen en el ejercicio 9, por ejemplo, fíjense en el apartado A. Me dice, si A es menor que B, entonces, ¿será cierto? O sea, el enunciado, el ejercicio, le hago primero el enunciado, ¿sí? Que es lo que tienen que hacer siempre. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos para todos A, B y C? Les dice, ¿está bien? Para todo A, B y C. Entonces, ¿cuáles de los siguientes son verdaderos? Vamos a ver, por ejemplo, en el apartado A. Nosotros tenemos una desigualdad A menor que B. ¿Será cierto entonces que 1 sobre A es mayor que 1 sobre B? O sea, la desigualdad, por lo visto, yo tenía A que A era. Y para pasar a lo que está del otro lado de la flechita, o sea, después del entonces sería, ¿sí? Me está diciendo, ¿será cierto que 1 sobre A es mayor que 1 sobre B? Para todo número A y B, para todo número A, B y C, me dice el enunciado, ¿no? ¿Será cierto o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué dijimos en la propiedad? No sé si era la Es, 8 o la 9. es falso, que cuando lo El elevas seis. a un número negativo, ¿Sí? se invierte la desigualdad. Se invierte la desigualdad. Pero, había un pero ahí. Siempre y cuando, ¿qué tenía que pasar? O tenían Que que los ser dos los dos fueran números Ambos positivos sean o positivos. Tenían que negativos. ser positivos o ambos negativos. ambos positivos o ambos negativos. ¿Me dice algo ahí que son los dos positivos, los dos negativos? No me dice nada. Entonces esa propiedad o ese enunciado en realidad no es una propiedad. Me está preguntando si estos enunciados son verdaderos o falsos. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunos tienen una trampita como ese. Cuando uno lo ve ahí a las apuradas, dice, A menor que luego la menos 1, se da vuelta a la desigualdad, está bien, es verdadero. Pero ¿es verdadero siempre para todo A, B y C? No. Entonces tendría que decir, esa propiedad, o ese, mejor dicho, ese enunciado, el del apartado A, ese enunciado es falso No es porque aplicable. no es No. aplicable. Entonces, cuando yo voy a decir que un enunciado es falso, tengo un contraejemplo, lo que se dice en matemática, un contraejemplo, ¿sí? Entonces, voy a. Acá valdría un ejemplo en que uno es un número negativo y el otro un número positivo. Exactamente, o sea, ¿qué contraejemplo voy a buscar? Si yo sé que esa propiedad vale cuando los dos son positivos o los negativos, justamente el contraejemplo sería buscar un par de números
y otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, un contraejemplo, es decir, busco un par de números, un par de valores A y B, que sea uno positivo y uno negativo. Yo sé que ahí no se va a cumplir la propiedad. Justo el ejemplito que había dado hoy, que lo borré, podría funcionar. Por ejemplo, si tomo que A sea -3, será menor que 5, o sea, ahí tengo un positivo, y cuando los elevo a la -1, por más que dé vuelta la desigualdad, no se va a cumplir. Eso es dar un contraejemplo, ¿está? 9 y el 10 que ahora vamos a ver, cuando el enunciado cuando ese enunciado Profe, disculpe, pero no se le entiende nada, la verdad. Es porque se corta. se corta el audio. Bien, vamos a probar el sonido del aula directamente, ¿sí? Apago el aparatito. Apágalo, sí. Disculpen los que están presencial porque pueden ocurrir estas cosas. ¿Me lo apagaste? Sí. A ver si me escuchan bien ahí cuando hablo. Sí, muy Sí, más bien. claro. Sí, ahora sí. Ahora que esté Fuerte y más claro. claro, ¿se escucha mejor? Ahora muy clarito. Bueno, perfecto. Entonces, volviendo al ejercicio 9, decíamos, si yo quiero probar, probar, mejor dicho, sí, que un enunciado es falso en matemática, lo que tengo que hacer es dar un contraejemplo, ¿sí? El contraejemplo sería, como dijimos recién, en el caso A, buscar un número A y un número B que cumplan, que A sea menor que B, como el ejemplito que había puesto hoy en el pizarrón, que lo borré, por ejemplo, que A valga -3 y que B valga 5, en donde A es menor que B, pero ¿qué va a pasar? Al elevarlo a la -1, por más que dé vuelta la desigualdad no se va a verificar, porque el -1/3 que me quedaría de un lado no va a ser mayor que el 1/5 que me quedaría del otro lado. ¿Te das cuenta? O sea, eso es dar un contraejemplo, ¿sí? Es buscar un par de valores de A y de B que no cumplan la propiedad justamente, ¿sí? Entonces, cuando un enunciado yo quiero decir que es falso, tengo que dar un contraejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando un enunciado yo sé que es verdadero o tengo la sospecha de que es verdadero, lo tengo que justificar o bien dando una definición o aplicando una propiedad o dos propiedades, ¿sí? Lo tengo que justificar de alguna manera, pero no lo puedo justificar con un ejemplo. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el caso, eh, fíjense en el apartado D. ¿Qué me dice esa propiedad? Si A es menor que B y a su vez B es menor que C, entonces A es menor que C. ¿Es válida esa propiedad o no? ¿Se acuerdan que es la que vimos como la propiedad transitiva? Si el primero es menor que B y a su vez el B es menor que un tercero, entonces con más razón A va a ser menor que C. Esa era la propiedad transitiva, ¿está bien? Entonces, ahí no tengo que darle un valor a A y un valor a B y probar si se cumple o no se cumple, porque si no tendría que probarlo para los infinitos números reales. No lo puedo probar para todos, ¿está bien? Entonces, si yo voy a decir, bueno, esta propiedad es verdadera porque justamente es la propiedad transitiva de los números reales. En este caso lo justifico así, ¿está bien? Cuando voy a probar que algo es falso, ahí sí puedo buscar un par de valores de A y de B que no cumplan el enunciado, entonces ahí estoy dando un contraejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el apartado E, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podemos justificar. Voy a dejar de compartir la pantalla. En todo caso, copio el enunciado del ejercicio en el pizarrón, ¿sí? Bueno,
Vamos con habíamos dicho el apartado E. Si B es menor que menos A, del ejercicio 9, ¿se está viendo la pantalla? Sí, No. se ve. Sí, Y el pizarrón también, supongo. Sí, es se ve, como que profe, está se más ve. oscuro ahora que la otra clase. Claro, Sí, pero se Pero se cuando nota. ve. yo comparto la pantalla, ustedes lo van a ver bien, bien nítido. Lo que pasa que ahí estoy compartiendo mi Sí. pantalla No, directamente. no, bueno, pero se ve, profe, se ve. Bueno, pero eso les quería aclarar, que cuando enfocan en el pizarrón, como lo estamos tomando con una camarita, por ahí lo van a ver un poco más oscuro, tal vez. No lo van a ver tan nítido, me refiero, ¿sí? Bien. Pero simplemente estoy copiando el ejercicio E. Ustedes por ahí si lo tienen en su computadora, en su casa, lo pueden mirar de ahí, ¿sí? El 9E. Si menos B es menor que menos A, lo que me dice la propiedad que A es menor, entonces A es menor que B. ¿Será cierto eso? Cuando yo quiero probar una desigualdad, o bien, si quiero probar que es verdadero, trato de justificarlo. Y si quiero probar que es falso, tendré que tratar de dar un contraejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para llegar de acá a acá, aparentemente en este paso el A era negativo al principio y después el entonces está positivo. Quiere decir que para pasar de un paso al otro, ¿qué tuve que haber hecho? Haber multiplicado. Invertir los Bajarlo signos. a un número Ahí está. negativo. Lo Entonces, multiplica por -1. en esto que tengo de este lado de la expresión, en el primer miembro, digamos, antes del entonces, esto se llama la hipótesis, ¿sí? Es lo que yo conozco. Lo que yo conozco es que menos b es menor que menos a, ¿sí? Y ahora voy a multiplicar por -1 para ver si llego a lo que está del otro lado. Si yo multiplico por -1, el b me va a quedar positivo, el a me va a quedar positivo, y la desigualdad, ¿qué tengo que hacer? En lugar de menor, se va a dar vuelta. B mayor que A. Como decíamos, normalmente en los números reales primero pongo el menor y a la derecha pongo el mayor. Es decir, eso que dice acá lo voy a escribir de otra manera, pero poniendo como que el A es menor, lo voy a escribir del lado izquierdo, ¿sí? Es decir, que voy a escribir acá lo que dice ahí, pero de otra manera. A es menor que B. O sea, esta propiedad es verdadero. ¿Está bien? La forma de justificarlo es lo que hicimos acá. Multipliqué por -1, apliqué la propiedad de que se da vuelta la desigualdad y llegué a lo que está del otro lado del entonces, que se llama la tesis. Lo que está de acá se llama la hipótesis y el resultado sería la tesis, lo que yo quiero probar. ¿Está bien? Bien, Profe, entonces una cada una... pregunta. Sí, ¿Qué pasa si A y B, o sea, los que están a la derecha, son números negativos y por ejemplo, del otro lado pones número, o sea, -3, por ejemplo, em, no sería importaría, menor, no ¿no importaría aplicaría? no importaría los valores que tengan A y B, sean positivo, negativo o lo que sea, siempre y cuando se cumpla lo que dice acá en la hipótesis, es decir, que el menos B debería ser menor que el menos A. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, sí. Si eso se cumple, entonces yo voy a estar seguro de que A va a ser menor que B. ¿De acuerdo? Ah, bien, No bien. importa el signo que tenga el A, el B, en este caso no me dice si es positivo, si es negativo, pero mientras se cumpla lo que está de este lado lo que se cumpla la tesis, digamos, la hipótesis, quiero decir, entonces lo que está de este lado se va a cumplir seguro, según lo que demostramos ahí, ¿está bien? O sea, al multiplicar por -1 se tiene que dar vuelta a la desigualdad y entonces me quedó que A es menor que B.
sin importar el signo que tengan en este caso cada uno, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver otra de estos que tienen ahí. La propiedad C, por ejemplo, ahora lo voy a copiar en el pizarrón. Piénsenla bien y me dicen si es verdadera o es falsa. La propiedad C, ahí me está diciendo que si A es menor que B, y C pertenece, ahí me dice que C pertenece a los reales, ¿sí? Esta es la hipótesis, esto es lo que sabemos, que A es menor que B y que C es un número real. Entonces, lo que está ahí reflejado con la flechita, ¿será cierto lo que dice acá? Que, ¿dónde estaba? Que A por C me sigue siendo menor que B por C. Sí, No. es verdadera. ¿Qué tuvo que No, haber falso. hecho para pasar de que A era menor que B a que AC es menor que BC? Multipliqué. ¿Qué hice ahí? Multiplicado un número real. El C es un número real. Desigualdad. A menor que B era desigualdad, ¿sí? Multipliqué de los dos lados por C para llegar a que A por C menor que B por C. ¿Qué pasaba cuando en una desigualdad multiplicaba por un número? ¿Se mantiene la desigualdad o se da vuelta? Se invierte. Depende ¿Cuándo se da vuelta y cuándo no? Es la pregunta. si C es un número negativo, se da vuelta. Si el C fuera un número negativo, la desigualdad se invierte. ¿Ahí qué me dice? ¿Me dice que C sea positivo o negativo? No me dice nada. No. Tranquilamente podría ser corresponde a lo real. positivo o negativo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Esto es falso. Pues, ahora es donde tengo que dar un contraejemplo. Es falso. ¿Por qué? Tengo que justificar. ¿Por qué es falso? Bueno, es falso. Pues, si A es menor que B, por ejemplo, y el C vale -1, si al C le doy un valor -1, negativo, ahí decía que C pertenece a los reales. Estamos cumpliendo lo que dice la hipótesis, es decir, A menor que B y el C pertenece a los reales. ¿Sí? Yo digo, bueno, A menor que B y si el C vale -1. Y ahora voy a multiplicar de los dos lados por -1. Entonces puedo asegurar que menos A va a seguir siendo menor que menos B. No, o sea, esto es falso. ¿Te das cuenta? Esto es dar un contraejemplo, es buscar valores. Incluso si quieren, podría haber buscado un valor para A y un valor para B y un valor para C. Y haberlo probado con números. Darle un valor A, un valor de B, que cumpla la hipótesis. Y entonces ahí, con más razón, se van a dar cuenta que esta desigualdad no se va a cumplir en este caso. Cuando el C es negativo, tendría que haber dado vuelta a la desigualdad. ¿De acuerdo? Bueno, eso es el ejercicio 9. Tengan cuidado ahí. Por eso hay que tener bien presente las propiedades y saber cómo usarlas. ¿Sí? Esto para... Sí. Cuando en el parcial o en el parcialito les dice indicar si es verdadero o falso, como es acá, un ejercicio tal cual como este, ¿sí? Donde tienen que justificar. Entonces, si es falso, dan un contraejemplo, de esa manera justifican, y si es verdadero, trato de demostrarlo como hicimos hoy, con alguna serie de pasos, aplicando propiedades que me conduzcan al resultado, ¿sí? Vamos a ver el 10, ¿qué dice? Profe, perdón. Sí. En ese ejercicio que recién estábamos desarrollando, también podemos pensar que si C pertenece a los reales, que C fuera 0.
Y en ese Ah, caso tampoco se cumple, exacto, bueno, ese sería el caso más fácil de darse cuenta, porque es tal una cual propiedad sería elemento absorbente. una forma de justificar que no se va a cumplir, exactamente. ¿Está bien? Si Claro, hubiera tomado que C vale 0, el C sería un número real y en ese caso, con más razón, la desigualdad no se iba a cumplir, ¿sí? sí, sí, Bien, entonces casi. por eso tengan bien presente lo que me dice el enunciado para saber si la propiedad es correcta o no. ¿Eh? Bueno, en el 11, algo parecido donde tienen que aplicar otras propiedades de las que vimos recién hace un ratito. Acá le dice que el A está entre 0,4 y 0,8, ¿sí? Estoy escribiendo lo que dice el enunciado del ejercicio. Y el B está entre 0,4 y 1. Bueno, perdón, copié me parece que copié el 11. Copié el ejercicio 11. Después volvemos al 10 en todo caso. Ya que copié el 11, hago el 11, ¿sí? En el ejercicio 11, apartado A, me dice, sabiendo que el A está comprendido entre 0,4 y 0,8 y el B está comprendido entre 0,4 y 1, ¿sí? Les dice entre qué valores está comprendido, por ejemplo, acá, por si no lo ven acá, es A más B. Yo quiero saber entre cuánto y cuánto varía A más B, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá aplico una de las propiedades que vimos hoy también, otra de las propiedades. Cuando yo tenía dos desigualdades en las que todos los números eran positivos o todos negativos, acá son por lo visto todos positivos, entonces las desigualdades las podía sumar miembro a miembro, si quisiera también las podría multiplicar miembro a miembro, no se pueden restar, acuérdense, ¿sí? También podría elevar al cuadrado miembro a miembro, si quisiera, ¿sí? Pero bueno, lo que me dice acá es probar entre qué valores está A más B. Entonces, para lograr A más B, yo tengo que sumar miembro a miembro. O sea, en el medio voy a poner A más B. Y según la propiedad me dice que se mantiene la desigualdad. O sea, que va a seguir siendo menor que 1 más 0,8, que acá me daría 1,8. Y acá sumo 0,4 y 0,4, me va a dar 0,8. ¿Ah? ¿Entre qué valores está A más B? Entre 0,8 y 1,8. ¿Está? Simplemente aplicando esa propiedad que habíamos visto hoy. ¿Estamos? Bien. Vuelvo ahora sí al apartado A. ¿Puedo borrar el 11? Ya estamos. Borro. Vamos con el 10. Todo esto para refrescar un poquito esas propiedades que a veces están un poco olvidadas y también para que sepan cómo demostrar o dar un contraejemplo cuando quiero decir que algo es falso o demostrar un enunciado cuando es verdadero, ¿sí? En el apartado, entonces, 10, en el apartado A, vamos a ver qué me dice. ¿Será cierto que A por B es mayor que 0? El enunciado del ejercicio le decía, A es mayor que 0. Lo escribo acá arriba. Y el B está comprendido entre 0 y 1. Y además le dice que el C es menor que 0. Bien. ¿El A qué signo tendría? Si A es Positivo. mayor que 0 es positivo. ¿El B qué signo tendría? Como el B está Negativo. comprendido entre 0 y 1, ya implícitamente me está diciendo que B es mayor que 0. Y también es Positivo. menor que 1. Bueno, entonces el B es positivo y el A es positivo. A por B es mayor que 0. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso?
Esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Verdadero cuando vimos la propiedad del orden con los números reales, ¿se acuerdan que la primera propiedad, que en realidad era uno de los axiomas que habíamos visto, decía que si yo tengo dos números reales positivos, la suma es positivo y el producto es positivo? Era uno de los axiomas de los números reales. Entonces esto es verdadero por axioma. En realidad el primero de los que habíamos visto, que eran dos, ¿se acuerdan? Que la suma de dos positivos me tiene que dar positivo y el producto de dos positivos me da positivo. Y la otra propiedad que habíamos visto es que dado dos números reales, o era positivo, perdón, dado un número real, ese número real es positivo, o el opuesto es positivo, o bien vale cero. Eran las dos axiomas de los números reales, ¿sí? Bueno, entonces, acá A por B es mayor que cero por axioma de los números reales. También podrían decir por, si quieren, la regla de los signos, ¿sí? La regla de los signos me dice que más por más es más o menos por menos es más. ¿Está bien? Bien. Veamos, por ejemplo, no sé, uno más de esto y después pasamos. El C me dice, borro acá de nuevo. El apartado C, menos A a la cuarta dividido B. Me dice si eso será mayor que cero. Me pregunto si eso es cierto o no. ¿Está bien? Veamos. Sabemos que A es mayor que cero, ¿de acuerdo? Por lo que me decía el ejercicio, A es mayor que cero, ¿sí? Y entonces, A a la cuarta seguirá siendo mayor que cero o no. ¿Sigue Sí. siendo mayor que cero A elevado a la cuarta? Sí, porque al multiplicar tantas veces pares a un Claro. número, Es sigue. como elevar al cuadrado, digamos. ¿Entiende? Si yo un número positivo lo elevo al cuadrado, podría repetir el procedimiento y volver a elevarlo al cuadrado, sigue dando positivo, ¿de acuerdo? Cualquier número real elevado a una potencia par me sigue dando positivo, ¿está bien? O sea, eso es cierto. Ahora, ¿qué pasa con menos a la cuarta? Es decir, multiplico por menos 1 en ambos lados, en este caso, para que me quede menos a la cuarta. ¿Qué pasa con este signo? Se da vuelta. Se da vuelta. Bueno, ahora la leemos. Se da vuelta el signo y acá me quedaría menos 0, que en todo caso sigue siendo 0. ¿Tá? Pero menos a la cuarta, ¿qué sería? Menor que 0 o negativo. Tengo una pregunta ahí de algún chico, a ver qué dice. Por ejemplo, el 11B, ¿cómo sería? Bueno, el 11B me preguntan, ahora lo vamos a ver, el 11B. Terminemos con este y después vemos el 11B. Sabemos que menos a la cuarta me da negativo, menor que 0, ¿sí? Bien. El B, dijimos que el B, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, ¿sí? Entonces, B es mayor que 0, o sea, este es positivo y este es negativo, ¿sí? Entonces la división menos a la cuarta dividido B, ¿qué me tendría que dar? Número negativo. Negativo. Claro, menos a la cuarta dividido B, tendría que dar negativo por la regla de los signos, porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿se entiende? Entonces, la forma de justificar que esto sería falso
sería de esta manera, diciendo que por la regla de los signos, como esto es negativo y este es positivo, por la regla de los signos me tiene que dar negativo. ¿Estamos? Entonces, de esta manera. O si prefieren, le dan, en este caso, cuando algo es falso, yo puedo dar un contraejemplo. Es decir, le doy a un valor al A y un valor al B, que cumpla lo que dice acá, ¿no? Que el A tiene que ser mayor que 0 y el B tiene que estar entre 0 y 1, ¿sí? Le doy un valor a y un valor a B, y si hacen esta cuentita, menos a la cuarta dividido B, van a comprobar que el resultado no les da mayor que 0, les va a dar negativo, ¿vale? Sería otra forma de justificarlo con un contraejemplo, ¿sí? Vamos a ver el que me preguntaban por ahí, el 11b, decían, ¿entre qué valor está 1 sobre A? El enunciado del ejercicio nos decía que A está entre 0,4 y 0,8. ¿De acuerdo? Bien. Lo que sabíamos del enunciado del ejercicio es que el A está comprendido entre 0,4 y 0,8. Si yo quiero ver entre qué valor está comprendido 1 sobre A, ¿qué tengo que hacer a esta desigualdad? ¿O qué tengo que hacer con esto para encontrar 1 sobre A? Elevarlo a la menos 1. Elevar a la menos 1, ¿sí? Si yo elevo todo esto a la menos 1, en el medio voy a obtener 1 sobre A. Al 0,8 lo voy a elevar a la menos 1, después vemos cuánto me da, y al 0,4 lo voy a elevar a la menos 1. Acá es donde yo tengo que tener cuidado con las propiedades y tengo que saber cómo aplicarlas. ¿Yo puedo elevar a la menos 1? En este caso, si son todos positivos o todos negativos, lo puedo hacer. Puedo elevar a la menos 1 porque son todos positivos en este caso. ¿Qué pasa con los signos? Se dan vuelta. Entonces, en lugar de menor, acá va a ser mayor y mayor de nuevo, ¿está? Háganme la cuentita, ¿cuánto me da? 0,4 elevado a la menos 1. 10 cuartos. O sea, 5 medio. O sea, 2,5. Y 0,8 a la menos 1, háganme la cuentita. 5 cuartos. Recuerden que siempre poníamos el número más chico primero, ¿sí? Entonces, la respuesta entre qué valores está 1 sobre A, primero tendré que escribir 5 cuartos, que es el más chico, en el medio el 1 sobre A, y del otro lado el 2,5. 5 cuartos, los signos se vuelven a dar vueltas, ¿sí? Cuando yo doy vuelta a esto, en realidad lo estoy leyendo de derecha para la izquierda, entonces me queda 5 cuartos, va a ser menor que 1 sobre A y menor que 2,5. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿entre qué valor está 1 sobre A? Entre 5 cuartos y 2,5, ¿está bien? Bien. Bueno, de forma parecida va a ser el C, que tiene el menos B. ¿Entre cuánto y cuánto está el menos B? Simplemente será multiplicar por menos 1 y dar vuelta a la desigualdad, ¿sí? Bien. Volvemos a la presentación. Demasiadas propiedades por hoy. ¿Se ve la pantalla? No, no la estás compartiendo todavía. Pero digo, si podés enfocar ahí. Sí. Se ve muy chiquito ahí, me parece, ¿no?
Ahí. Sí. Bueno, bien. Hay un ejercicio que por ahí lo van a usar después cuando vean funciones y tiene que ver un poco con las desigualdades, con la regla de los signos, ¿sí? Le dice averiguar para cada valor de x, para cada valor del número x, el signo de esa expresión. Esa expresión es una expresión cuadrática, ¿sí? ¿Se acuerdan de la función cuadrática? ¿Se acuerdan algo? ¿Se acuerdan que podían encontrar las raíces por Bhaskara y después escribir la ecuación cuadrática en la forma factorizada, ¿sí? De esa manera, si ustedes encuentran las raíces, la ecuación que tienen ahí es x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0, ¿sí? Encontrar las raíces por Bhaskara, ¿sí? Con la formulita de Bhaskara, ¿sí? Si encuentran ustedes las raíces, les va a decir que las raíces, una de esas raíces vale 1 y la otra les va a dar menos 3. Esto lo hacen con la fórmula. La fórmula de Bhaskara, ¿sí? Esa que vieron en el secundario, que vale menos b más menos la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? La deben haber usado bastante, o sea que calculo que se deben acordar. También en el calculo que en el cursito de repaso que hicieron, también en el curso de ingreso lo deben haber visto también. Bueno, si no, preguntan en el práctico cómo se encuentran las raíces aplicando esa fórmula. En realidad se encuentran mirando los valores de A, B y C de la cuadrática, ¿sí? El valor de A, ¿cuánto sería acá? Un 1. El que está con la X al cuadrado. El valor de B sería un 2. Y el valor de C vale menos 3. Metiendo esos valores en la formulita, encuentran las raíces, ¿sí? Las raíces 1 y menos 3 serían los valores de X, que al reemplazarlo acá me va a dar 0. Esas serían las raíces, ¿sí? Para ver el signo, la escribo a la ecuación cuadrática en la forma factorizada, decimos. Es decir, que poníamos, ¿se acuerdan? El valor de A, que sería acá un 1, por X menos una de estas raíces, que sería el 1. Perdón, profesor, no podemos ver el pizarrón. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. El X menos una raíz por X menos la otra raíz, que en este caso vale menos 3. Entonces ponemos menos 3. Al poner menos 3, se cambiaría el signo y me queda más 3. Y nosotros, en realidad, lo que queremos averiguar es el signo de esa expresión, ¿sí? Esta expresión cuadrática, entonces, en forma factorizada, es igual a esta otra, ¿sí? Bien. Para analizar el signo, lo que analizamos, como esto es una multiplicación de este paréntesis por este otro, lo que vamos a pensar es en la regla de los signos. Es decir, si este paréntesis me da con un signo positivo y este, por ejemplo, me daría con un signo negativo, por la regla de los signos, más por menos me daría menos, o sea, negativo. ¿Tá? O sea, analizar el signo de esa expresión es analizar el signo de este producto, de esta multiplicación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es mirar el signo de cada paréntesis, ¿sí? Entonces, por un lado voy a mirar el signo del X menos 1. Por otro lado, voy a mirar el signo del X más 3. Y después voy a aplicar la regla de los signos para ver el signo del resultado, que es lo que quiero averiguar. El X menos 1, o sea, ese paréntesis, ese factor X menos 1, ¿para qué valor de X se hace 0?
Mirá, La uno. en 1, ¿sí? Ubico entonces en la recta numérica el 1 y voy a darle a la X un valor antes y un valor después del 1. Porque si ahí se hace 0, quiere decir que ahí es donde va a cambiar de signo. Si a la X le doy un valor, por ejemplo, acá fíjense, más grande que 1, por ejemplo, cuando la X valga 1,5, 1,8, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Qué signo me va a dar al reemplazarlo acá? Si la X vale 3, 3 menos 1, 2. ¿Qué signo me da? Positivo. Positivo. Para el lado a la izquierda del Negativo. 1, puede probar con cualquier número que esté a la izquierda del 1, reemplazarlo acá y me va a dar negativo. Profe, perdón. ¿Sí? Me quedé cuando hizo Bhaskara los valores de X, pero no me doy cuenta por qué hace X menos 1 por X más 3. Porque la ecuación cuadrática, ¿sí?, se puede escribir en la forma, decíamos, factorizada. Escribiendo X menos una raíz por X menos la otra raíz. ¿Se entiende? Sí, Es sí, una sí. propiedad de la función cuadrática. ¿Ah? Bueno, entonces, escribimos en la forma factorizada. ¿Y por qué lo escribo así? Porque después, para ver el signo de esa expresión, lo que voy a mirar es el signo de cada factor, de cada paréntesis por separado. Y entonces, por la regla de los signos, voy a poder encontrar el signo de la expresión al final, ¿sí? Bien, entonces, el signo del X menos 1 cambia el signo en el 1. Para la derecha me queda positivo y para la izquierda me queda negativo, a la izquierda del 1. El otro paréntesis, ¿en dónde se hace 0? Para cuando la X tome el valor menos 3, ¿se dan cuenta? Ubico el menos 3 en relación a la recta numérica que tengo arriba, ¿no? Teniendo en cuenta que por acá estará el 1, por acá de este lado estará el menos 3. Tomo también un valor a la derecha y un valor a la izquierda del menos 3. Si tomo, por ejemplo, en el 1, que estaría del otro lado, lo reemplazo acá, ¿qué signo me va a dar? Positivo también. O sea, también de este lado a la derecha del menos 3 me da, esta cuentita me da positiva, y a la izquierda podrían reemplazar, si quieren, la X por un menos 4. Menos 4 más 3 me va a dar menos 1, me da negativo. Y ahí tengo entonces el signo de cada uno de esos paréntesis, de esos factores, ¿sí? El resultado va a cambiar de signo en el menos 3 y en el 1, es decir, donde están las raíces. Entonces puedo tomar acá el menos 3, por acá estará el 1. Por la regla de los signos, que es una de las propiedades, cuando yo digo positivo y positivo, si esto lo multiplico con esto, es decir, a este paréntesis que es positivo, lo multiplico por este paréntesis que me da positivo, más por más, ¿qué me va a dar? Más. En el medio, entre el menos 3 y el 1, más por menos, estaría dando negativo, y del menos 3 a la izquierda, menos por menos, me va a dar positivo. Entonces, lo que me pedía el ejercicio es analizar para cada valor del número X el signo de esa expresión. ¿Qué voy a decir? Bueno, esa expresión cuadrática va a ser, por ejemplo, negativa cuando la X esté entre menos 3 y 1. ¿Sí? Es lo que voy a poner acá. La expresión que queríamos analizar es negativa si la X, ahí está escrito con palabras, ¿sí? Si la X es mayor que menos 3 y menor que 1. O sea, si estoy acá en el medio, entre el menos 3 y el 1, ¿sí? ¿Cómo podría escribir eso usando las desigualdades? Es decir, voy a decir negativa. ¿Cómo digo que la X está comprendido entre menos 3 y 1? ¿Sí? Con los signos mayor y menor me refiero. Con respecto al 1, ¿cómo sería la X? Menor. Menor.
¿Sí? Para decir que algo está entre el menos 3 y el 1, lo escribo así. Menos 3, menor que x, menor que 1. ¿Sí? La x comprendida, diríamos, entre menos 3 y 1, lo escribo así. ¿De acuerdo? Y voy a decir que esa expresión es positiva. Bueno, lo que dijimos acá. Si la x es menor que menos 3, o sea, voy a decir que es positiva. Sí, la x menor que menos 3 o si la x mayor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo lo escribo? Bueno, lo puedo escribir así. Si x es menor que menos 3, por ahora lo escribimos así. O la x mayor que 1. ¿Está bien? Bueno, ahí tengo analizado el signo de esa expresión. ¿Sí? Bien. Entre otras cosas, ¿para qué me sirve la regla de los signos? Por ejemplo, para esto, ¿sí? Analizar el signo de una expresión. ¿Para qué me va a servir eso después? Cuando veamos funciones, por ejemplo, si yo quiero analizar el dominio de una función y quiero saber cuándo esa expresión es positiva o negativa, por ejemplo, bueno, me va a servir también para eso. ¿Sí? Esto de las desigualdades tienen su correspondiente notación en la notación de intervalos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los intervalos pueden ser finitos o infinitos. ¿Sí? Los intervalos finitos, por ejemplo, el intervalo, ¿cómo se lee eso? Intervalo AB. ¿Sí? El intervalo AB, de un lado está escrito en forma de intervalo, entre paréntesis A, B, ¿sí? Y lo que está al lado es la notación en forma de conjuntos con las desigualdades, como lo vimos acá. ¿Qué quiere decir que el intervalo AB? O sea, cuando yo digo todos los números que pertenecen al intervalo menos 3, 1, ¿sí? Si yo pusiera el intervalo menos 3, 1, sería equivalente a lo que pusimos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que la x está comprendida entre menos 3 y 1. Es decir, lo que tienen escrito acá. Que la x está comprendida entre a y b. ¿Sí? La notación de intervalos tiene su correspondiente con las desigualdades. ¿Sí? Entonces, decir el intervalo AB es equivalente a decir, entre llaves, el conjunto de los números reales. Ponemos la llavecita para decir que se trata de un conjunto. Después me faltaría al lado de los puntitos poner x, dos puntitos, que quiere decir tal que la x pertenece a los reales, me faltaría decir ahí, con x entre a y b, comprendido entre a y b. Así escribimos el intervalo AB y así se representa con la notación de desigualdades o conjuntos, ¿sí? Bien, cuando yo tengo ese intervalito representado en la recta numérica sería lo que está pintado ahí de rojo, es decir, todos los numeritos que estén comprendidos entre A y B. En el A pusimos un puntito hueco y en el B también un puntito hueco, el cual quiere decir o es equivalente al paréntesis. Decimos que el A o el B en este caso no está incluido en ese intervalito, ¿sí? No lo incluye, ¿estamos? ¿Qué otro intervalo cerrado podemos tener? Se lo dije ahí antes de... Bueno, ¿qué otro intervalo podemos tener? Quería decir, el intervalo cerrado AB, ¿sí? Que también sería lo mismo, nada más que en lugar de un signo menor, voy a tener acá menor o igual. Y eso se simboliza entre corchetes, el cual quiere decir que incluyo el valor de A y también incluyo el valor de B dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, para representarlo en la recta numérica, puedo ponerlo así, con un puntito relleno, como está ahí, o podría haber, si quiero, podría haber puesto acá un corchete y otro corchete, ¿sí? También sería la forma de representarlo en la recta numérica. Los intervalos puedo tener abierto de un lado, cerrado del otro. Y eso sería un intervalo que decimos semiabierto o semicerrado, ¿sí? Por ejemplo, el intervalo AB
cerrado en A, abierto en B. Cerrado en A quiere decir que lo incluye el A y al B no lo incluye. ¿Estamos? De un lado voy a tener el igual y del otro lado el signo menor solamente, ¿sí? También puedo tener intervalo semicerrado o semiabierto del otro lado, o sea que podría ser así. Cerrado, por ejemplo, en B y abierto en el A. ¿Está? Bueno, y eso para representarlo sería así. Abierto en el A, pongo un puntito hueco o un paréntesis, sería lo mismo. Y en B tendría que poner o un corchete o un puntito relleno. Bueno, se me fue. Igual lo tienen en la transparencia, lo tienen en el aula virtual. Los intervalos pueden ser también, dijimos finitos, era una clase, ahora infinitos, ¿sí? Infinito es cuando, por ejemplo, quiero representar, como acá decimos, todos los x mayores que 1. ¿Sí? Los mayores que 1 sería equivalente a decir de 1 en adelante. ¿Cómo decimos en matemática de 1 en adelante? O todos los mayores que 1. De 1 a infinito. ¿Sí? Y eso lo puedo representar con un intervalo infinito como está ahí. Desde el A sería un 1 en este caso, a infinito. Es equivalente a decir todos los x tales que x es mayor o igual que 1 o mayor que a en ese caso, ¿no? Y eso se representa en la recta numérica poniendo el número a y todos los mayores que a serían los que voy a pintar. Como son los mayores que a, pinto de a para el lado de la derecha, ¿sí? Los mayores. De la misma manera podría representar los menores que a, por ejemplo. Bueno, perdón, ahí representamos el A infinito cerrado en el A, que sería lo mismo con un signo mayor o igual. Y ahora sí, como les decía, al revés. Si yo quiero representar los menores que B, es decir, sería del B para la izquierda, todos los menores que B sería equivalente a poner el intervalo menos B, menos infinito a B. En la recta numérica tendría que pintar del B para la izquierda, ¿no? Sería algo así. Y lo mismo podría ser poniendo el intervalo cerrado en B, quiere decir que lo incluye a B, y sería la misma situación, nada más que con un corchete en B. Corchete y acá en lugar de un menor, acuérdense que va a un menor igual. ¿Sí? Bien. Bien. Y después tenemos el intervalo equivalente a decir todos los números reales. Cuando yo digo todos los números reales, estoy diciendo el intervalo menos infinito a infinito. Todos los números reales. Que sería toda la recta numérica. Bueno, no está representado ahí, pero sería toda la recta pintada de rojo, ¿sí? Toda la recta numérica. El resultado del ejercicio que habíamos hecho acá, que está hecho todavía en el pizarrón, que queríamos decir cuando eso era positivo o negativo, lo podríamos escribir usando intervalos de esta manera. Decir, ¿cómo escribiría el intervalo este, de menos 3 a 1? ¿Cómo sería? Que era donde era, perdón, estamos diciendo donde es positiva, perdón. ¿Dónde es positiva? Del 1 para adelante, o sea, del 1 infinito, o del menos infinito hasta el menos 3. ¿Sí? Eso tengo que representar con un intervalo. ¿Cómo lo voy a escribir? Así. Esta es la positiva, fíjense, de menos infinito hasta el menos 3 sería ese intervalo, la parte del lado izquierdo al menos 3, habíamos dicho, los menores que menos 3, eso lo escribo de menos 3, desde menos infinito hasta menos 3, y el simbolito que está en el medio, unión, quiere decir unión, ahora vamos a ver esos símbolos, unión, la otra parte donde era positivo, del 1 en adelante, o sea, del 1 a infinito, ¿está? Lo puedo escribir de esta manera. ¿Estamos? Ese símbolo que es la unión es como si tuviéramos una letra O, ¿sí?
decir que la X pertenece a este intervalo o la X pertenece a este otro intervalo. Eso es la unión, ¿sí? Y ¿dónde va a ser negativa? Habíamos dicho ahora sí, entre el -3 y el 1. ¿Cómo escribo ese intervalo? Es negativo si la X pertenece al intervalito -3, 1. ¿Está bien? Como estamos viendo positivo o negativo, tanto el -3 como el -1, como el 1, perdón, fíjense que están con paréntesis, intervalo abierto. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el 1? Si la X vale 1, ¿cuánto me daría la expresión cuadrática que habíamos visto? Si la X me daría 0. O sea, no sería ni positiva ni negativa, sería 0. Por eso ni el 1 y el -3 no están incluidos porque en esos puntos en realidad vale 0, no es positivo ni negativo. ¿Está bien? Bueno, con los intervalos se pueden realizar operaciones. Esperen que les voy a mostrar el ejercicio 12, que es hasta donde tenían que llegar esta semana. Tiene que utilizar esto de intervalos. ¿Están viendo la pantalla? Hablando. Bien. Creo que lo agrandé demasiado. Bueno, en el ejercicio 12 les dice, tiene que completar cuando sea posible el siguiente cuadro. Ustedes tienen en una columna la notación de intervalo, en el medio la notación de conjuntos y a la derecha la representación de la recta numérica. Serían las tres cosas que estuvimos viendo acá, ¿sí? ¿Cómo representaría acá el menos infinito a 0 usando la notación de conjunto? La notación de conjunto es como lo tiene, por ejemplo, acá, ¿sí? ¿Cómo representaría el menos infinito a 0? Ese intervalito. X es menor o igual a 0. Bien. Entonces, en forma de intervalo, ustedes tienen menos infinito a 0. En forma de conjuntos, acuérdense que lo van a poner entre llaves, ¿sí? X tales que decir de menos infinito a 0 sería decir, como me decía la compañera, X menor que 0. ¿Menor o qué? ¿Qué iría acá? Menor o igual que 0. Igual. Esa sería la notación de conjuntos con las desigualdades. Y en la recta numérica simplemente pondría el 0 y los menores que 0 sería pintar del 0 para la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, el último que pareciera medio raro, ese que tienen ahí. El que está en el medio, ¿sí? ¿Lo ven ahí? ¿Qué significa eso que tienen ahí? Que la X tal es que -1, menor que X, menor que menos un décimo, o ese simbolito que tienen acá, que es como una B corta, sería significa una O, ¿sí? Es la O. Entonces, quiero que la X esté comprendida entre -1 y menos un décimo, o que la X esté entre 0 y 3, ¿sí? O que la X esté comprendido entre 0 y 3. ¿Cómo escribiría eso con la notación de intervalos? ¿Qué diría? Que la X pertenece, me faltó poner eso acá arriba también. La X pertenece al intervalo. ¿Cómo digo? Entre -1 y menos un décimo. -1, menos un Menos décimo. 1, menos un décimo. ¿Vale? Y este O sería como poner una unión
unión. Bueno, lo otro que tengo ahí, que la x esté comprendido entre 0 y 3. Sería el intervalito 0,3. Perdón que me quedó medio amontonado ahí todo. Una pregunta, profe. Sí, Cuando esa B en la notación sí. está al revés, ¿qué pasa? Esa sería un O. Y cuando está al revés, así sería un I. Ok, Cuando está al gracias. revés, significa I, ¿está bien? Bueno, y esto representado en la recta numérica sería, bueno, todo lo que están entre -1 y -1/10. Por ejemplo, acá pondría el -1, el -1/10 por acá. Y sería pintar todo ese intervalito. O sería poner el otro paréntesis de 0 a 3. Supongamos que el 0 estaría por acá y el 3 estaría por acá. Y ahí tendría el otro intervalito, ¿sí? Con los intervalos o con los conjuntos en general, después se pueden hacer operaciones, que es lo que tiene en el ejercicio que sigue. En el ejercicio 12, operaciones con conjuntos, pueden hacer unión, intersección y diferencia, es lo que vamos a ver. También se pueden hacer otras operaciones. Vamos a ver cada una de ellas, si nos da el tiempo, y por hoy dejaríamos acá. Eso que vamos a ver de las operaciones con los conjuntos, unión, intersección, diferencia, es lo que tienen ahí en el ejercicio 3. ¿Sí? El ejercicio 13, perdón. Operaciones con conjuntos. Creo que esto no está en la fotocopia. Vamos a hacer directamente algunos de los ejercicios que tienen acá en el 13. Por ejemplo, me da el conjunto A. Dados dos conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A son los x mayores que -2. ¿Sí? Si yo lo represento en la recta numérica, sería pintar del -2 hacia la derecha, ¿sí? El conjunto B, los menores que 4. También lo represento en la recta numérica y los menores que 4, supónganse que el 4 está por acá, los menores serían del 4 para la izquierda, ¿sí? Después, por ejemplo, me pide hacer entre A y B, no tengo nada parecida. Sí, en el apartado B, donde me pide A unión B, ¿sí? La unión, decir que algo está en la unión, significa que un elemento X, digamos, va a pertenecer a la unión si pertenece a A o pertenece a B, ¿sí? O sea, X pertenece a la unión si el X está en el conjunto A o está en el conjunto B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se haría la unión? ¿O cuál sería la respuesta de encontrar el conjunto que representa la unión de A con B? Fíjense, si pintamos en la misma recta numérica el conjunto A y también pintamos el conjunto B, ¿sí? Voy a pintar el conjunto A con azul, supongamos. Estos son todos los del conjunto A. Los del conjunto B sería, supongamos que por acá está el 4, y lo voy a pintar con color negro. Que algo esté, entonces, en la unión sería, perdón, me quedan
Que algo esté en la unión significaría que sea menor que 4 o mayores que menos 2, ¿sí? Entonces, un elemento va a estar en la unión si cumple cualquiera de esas dos condiciones, o bien que sea menor que 4 o mayor que menos 2. Si miran ahí en la recta numérica, lo que queda pintado, todo lo que queda pintado sería la unión, ¿sí? ¿Qué es lo que queda pintado ahí? No me importa si de color azul o de color negro, o si se superponen, no me importa. Va a estar en la unión si está en alguno de los dos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería la unión en este caso? X comprendido entre -2 y 4, pero sin incluirlos. Entre el -2 y 4 es lo que está pintado dos veces, ¿sí? Eso significa que pertenece a los dos conjuntos simultáneamente. Y eso sería la intersección que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero la unión es lo que queda pintado, sea de un color o del otro, ¿está bien? Entonces lo que queda pintado acá es todo, toda la recta, porque fíjense, del 4 para la izquierda todo, o del -2 para la derecha todo, entonces queda pintada toda la recta. No me importa de qué color, pero quedaría todo pintado, ¿vale? Entonces, X perteneciente al intervalo menos infinito a infinito va a ser lo que representa la unión en este caso, ¿sí? Si yo quisiera hallar la intersección, esto es la unión. Y esto es la intersección. La intersección se simboliza, bueno, como el símbolo de la unión, pero para abajo, ¿sí? Decir que algo está en la intersección es lo que le acabo de decir. Un elemento va a estar en la intersección cuando está simultáneamente en los dos conjuntos. O sea, va a pertenecer a la intersección A intersección B si ese elemento está en A, y este sería como un I, ¿está bien? Acuérdense que la unión sería como un O y la intersección sería como un I. Algo va a estar entonces en la intersección cuando está simultáneamente en los dos. Tiene que estar en A y tiene que estar en B. Entonces, ahí sí, lo que me decían recién, ¿cuál será la intersección de A con B? Es el conjunto de los X que pertenece al intervalito. Lo que queda pintado de dos colores sería la intersección, ¿está bien? En este caso, -2 a 4 sería, ¿sí? En el intervalito, así. Eso sería la intersección, ¿estamos? ¿Y cómo sería la resta? Por ejemplo, si tuviera que hacer, vamos a ver un ejemplo. El que le pide la unión es el apartado B del práctico, ¿sí? El ejercicio 13, apartado B. Y ahora vamos a ver esto que puse acá, la intersección, no se lo pedí a ningún lado, pero se lo mostré como ejemplo, ¿sí? Vamos a ver el apartado D, en donde tienen que hacer esta operación. C menos la intersección A intersección B. El C no lo escribimos, pero me dice que son todos los reales comprendidos entre -1 y 5. Tanto el -1 como el 5 sería cerrado. Bueno, decir, o esta operación, C menos la intersección de A. ¿Qué quiere decir esa operación menos? Significa que son todos los elementos que están en el primer conjunto
y no están en el otro conjunto. Es decir, acá estamos buscando todos los elementos que pertenecen al C, pero que no están en la intersección de A con B. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el C es el intervalito del -1 al 5. Lo represento en la recta numérica. Con corchete sería todo lo que están comprendido entre el -1 y 5, ¿de acuerdo? Y a eso le tengo que sacar, eso en la operación, la resta sería, a este intervalito le tengo que quitar, le tengo que sacar el resultado de hacer A intersección B. Por suerte, A era lo que habíamos hecho acá. A intersección B era el intervalito -2, 4. ¿Sí? Lo voy a pintar acá. El -2, que estaría por acá, hasta el 4, que estaría por acá antes del 5, ¿no? Entonces, si al intervalito -1, 5, que sería el C, le saco todo lo que está pintado de rojo, que sería la intersección de A con B, ¿qué me quedaría? Al intervalito que está con negro, entre corchetes, le borro todo lo que está con rojo. ¿Y qué me queda? Sí. Del 4 al 5. ¿Se entiende? Todo lo que está pintado con negro, que sería el conjunto C, le quito o le saco lo que está con rojo, que sería el A intersección B que habíamos calculado hoy. ¿Sí? Entonces, si a ese intervalito negro le saco todo lo que está con rojo, lo que me queda es este pedacito entre el 4 y el 5. ¿Está bien? O sea, la respuesta acá será del 4 al 5. En el 4 pondré un paréntesis o un corchete. Paréntesis. Si al 4 se lo saco, va a ir un paréntesis. ¿Está bien? El 5 estaba con corchete y al 5 no le saqué, no se lo saqué. Ese pedacito no se lo saqué, o sea, el 5 queda. Entonces va a ser un corchete acá. ¿Sí? Pero si en la introducción no estaba calculado el 4, No estaba incluido el 4. no estaba incluido el 4. No se llevó un corchete. A ver, pensemos. Sí, tiene razón el compañero en lo que nos dice. Fíjense, cuando al intervalito que está pintado con negro le saco lo que está con rojo, pensémoslo de vuelta. Le saco lo que está con rojo, pero el 4 no se lo puedo sacar porque no estaba con un paréntesis. ¿Se entiende lo que dice él? A todo lo que está pintado con negro le saco o le borro lo que está con rojo. El 4, como tiene un paréntesis, no se lo puedo sacar. No se lo puedo sacar porque no estaba pintado con rojo, ¿sí? No estaba incluido. Entonces, en lo que me queda, el 4 sí va a quedar. ¿Se entiende? Entonces me queda con un corchete acá también. ¿Sí? Si al intervalo -1, 5 le saco todo desde el 4 para allá, pero el 4 no se lo saco, quiere decir que el 4 va a quedar en la solución. ¿Estamos? Bueno, esas son las operaciones con conjuntos que tienen para hacer ahí el ejercicio 13. ¿Sí? Y por hoy dejaríamos acá entonces. Nos estamos viendo, bueno, la próxima clase, el lunes que viene, hay anunciado un paro de la ADU, pero bueno, no me voy a adherir esta vez, voy a dar clase igual, ¿sí? Así que nos vemos entonces la próxima clase teórica, sería el lunes, ¿sí? Profe, Sí, no entendí bien lo de la unión. Por ejemplo, si es un número menor a -2, ahí no sería A o B. Es lo que yo pienso. vos me estás preguntando de la unión, Exactamente. veamos.
Supongamos que el conjunto A vale, por ejemplo, entre 1 y 3. Y el conjunto B de 2 a 5, por ejemplo, el intervalito es, ¿sí? Yo quiero hallar A unión B. La unión sería lo que queda en A o lo que queda en B. Por lo tanto, sería del 1 al 3. Lo que está en B, que sería del 2 al 5. Entonces, si yo quiero la unión sería todo lo que queda pintado. ¿Está? ¿Qué es lo que queda pintado ahí? De 1 a 5. De 1 a 5, ¿está? Bueno, eso sería la unión. A unión B es el intervalito de 1 a 5, ¿está? Sea lo bien, que ahora queda lo pintado entendí. con negro o lo que queda pintado con azul. En este caso, la unión es todo lo que queda pintado. Y se te caería la intersección, Claro, la sería la intersección. intersección en este caso, Y ahí sería entre 2 y 3. entre 2 y 3. Exactamente. Eso lo había entendido. Lo que no me quedó claro era la unión. Lo de la unión. Bien, la unión es todo lo que queda pintado, ¿sí? Entiendo. Bien, muchas Bueno, gracias, profe. de nada, nos vemos entonces la próxima. Nos vemos, Profe, profe. una pregunta Chao. antes de irnos. Sí, decime. ¿Hasta qué ejercicio se puede hacer con la teoría que vimos hoy? H. Me parece que van a poder hacer hasta el 13, si no me equivoco. Ya te digo. Esta semana decía hasta el 12 inclusive. Sí, yo Sí. tengo... Me falta terminar un par. Con lo que vimos ahora, hasta el 13 podrían llegar, podrían completar. ¿Sí? Hasta Listo, el... profe, gracias. De nada. Nos vemos el lunes, profe. Nos vemos Hasta el lunes. luego.